Hola, soy Julia Salvador, profesora titular de Biología del Centro de Estudios Luis Vives. En este vídeo voy a explicaros las respuestas del examen de Biología de la fase ordinaria, es decir, de mayo del 2021, la prueba de PC. Empezamos por las preguntas de tipo test, que como ya sabréis eran 15 preguntas, de las cuales solamente teníamos que contestar a 10. Aún así, vamos a ver todas ellas y vamos a ver una pequeña explicación de cuál es la respuesta correcta. Pregunta 1. Dice, la unión entre las dos cadenas de un ADN se produce por A, puentes de hidrógeno entre las pentosas, B, puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas o C, enlaces covalentes entre las moléculas de fosfato. Si nos acordamos de cuál es la estructura del ADN, vemos que las dos cadenas se unían a través de puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas adenina y timina, 2 puentes de hidrógeno, guanina y citosina, 3. Así que la respuesta correcta es la B, puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Pregunta 2. ¿Qué polisacáridos tienen función estructural? Y nos dan 3, almidón, glucógeno, quitina. Bien, el almidón y el glucógeno tienen una función de reserva energética, la quitina es el polisacárido que tiene una función estructural, en concreto en las células animales. Pregunta 3. Función de los lisosomas es digerir moléculas, sintetizar proteínas, esa es la opción B, o producir energía. Recordamos también que los lisosomas son unos orgánulos que se encuentran en el citoplasma de las células eucariotas y que su función es la de digerir moléculas, tanto externas como internas. Así que la respuesta correcta es la A. 4. Se produce mayor cantidad de ATP en el proceso de A, degradación de glucosa piruvato, B, el ciclo de Krebs o C, fosforilación oxidativa. Bien, vamos a hacer una pequeña explicación. El apartado A, que dice degradación de glucosa piruvato, nos está hablando del proceso de glucólisis y el balance general o el balance energético de la glucólisis son 2 ATPs. B es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se produce un ATP y no es exactamente un ATP porque lo que da lugar es un GTP. Lo que sí que se produce es poder reductor, que junto con el poder reductor de la etapa anterior de glucólisis van a la fosforilación oxidativa y entonces se produce gran cantidad de ATP. Así que la respuesta correcta es la C. Pregunta 5. La fase del ciclo celular en la que se produce la síntesis de ADN es A, la fase M, B, la fase G2 o C, la fase S. El ciclo celular consta de 2 etapas fundamentales, una que es la interfase y otra que es la fase de división celular. La fase M sería la división celular y en la interfase hay 3 etapas a la vez, que son la fase G1, la fase S y la fase G2. Pues bien, donde se produce la síntesis del ADN es en la fase S. Luego la respuesta correcta sería la C. 6. Dice, la primera línea de defensa que tienen los mamíferos contra la invasión por bacterias patógenas incluye A, los lisocimas, B, los interferones o C, los anticuerpos. Sabemos que la primera línea de defensa frente a un ataque de una bacteria van a ser la piel y las mucosas y ahí se van a segregar una serie de sustancias, entre ellas las lisocimas. Luego la respuesta correcta es la A. Pregunta 7. Dice, una mutación puntual que produce una inserción de un nucleótido en un intrón, A, no tiene efecto en la proteína codificada, B, produce un cambio en el marco de lectura a la hora de traducir el ARN mensajero, o C, afecta la regulación de la síntesis del ARN mensajero. La respuesta correcta es la A, y os explico el porqué. Si la mutación se está produciendo en el intrón, tenemos que darnos cuenta que el intrón es una parte que forma parte del ADN, pero que no
es susceptible de codificarse para luego dar una proteína. Entonces, en una primera etapa de la síntesis de proteínas, que es la transcripción, el ADN se transcribe al ARN mensajero y en las células eucariotas tiene que madurarse. Y esa maduración consiste en una de las etapas de la maduración en retirar los intrones. Por lo tanto, si el intrón se ha retirado, haya tenido o no haya tenido una mutación, no va a afectar en la codificación de la proteína. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Pregunta 8. ¿Qué es la cápside? A. La parte proteica del ribosoma. B. La cubierta de los virus. O C. La membrana externa de las bacterias gram positivas. Aquí no hay explicación. No hay una explicación especial. La respuesta correcta es la B. La cubierta de los virus. 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la estructura de una proteína es correcta? A. Hay 4 niveles. El nivel primario se mantiene unido por enlaces covalentes y de hidrógeno. B. La hélice alfa y la lámina beta son 2 tipos de estructura terciaria. Y C. La estructura secundaria de una proteína se estabiliza mediante enlaces de hidrógeno. La respuesta correcta es la C. Y aunque la A nos parezca que es correcta, lo que ocurre es que tiene una parte que sí lo es y otra que no. Y me explico. Hay 4 niveles, efectivamente eso es correcto, pero en el nivel primario no se producen uniones mediante enlaces covalentes y de hidrógeno. Los enlaces que mantienen unidos los aminoácidos son peptídicos y puentes de hidrógeno no hay, suele haber algún puente de sulfuro. Así que no es correcta la A. La B, por supuesto, no lo es evidente porque alfa hélice y beta laminar son estructuras secundarias, no terciarias, y la que sí que es correcta totalmente es la respuesta C. En la pregunta 10 nos dice, sabiendo que el codón de inicio de la traducción es ATG, indique el número de aminoácidos del péptido que proporciona la siguiente secuencia. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer nosotros es buscar ese ATG y lo vemos aquí, ATG, y a partir de aquí empezamos a contar, incluyendo el ATG. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vemos que existe dentro de las propuestas ese número, así que la respuesta correcta es la A, 9. Pregunta 11. Dice, indique el tipo de herencia más probable que corresponda a la genealogía que se muestra. Ya viendo el gráfico nos choca el que todos en esta herencia, todos los varones enfermos, o sea, todas las personas que están enfermas corresponden a hombres, es decir, podemos llegar a pensar que es una herencia ligada al sexo y en concreto al cromosoma Y. Bueno, vamos a ver las respuestas. Si nos dicen A ligado al cromosoma X recesivo, B autosómico recesivo o C ligado al cromosoma Y. Pues dentro de las respuestas está lo que habíamos pensado. La respuesta correcta es la C, ligado al cromosoma Y. Pregunta 12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Los antibióticos son eficaces contra los virus, pero no contra las bacterias. Esto es falso, es todo lo contrario, así que está descartada. B. Los fagocitos son glóbulos blancos que se pueden encontrar en el líquido tisular alrededor de las células. Esto es cierto. Y C. Los antígenos son generados por los linfocitos. Todo lo contrario, o sea, los linfocitos no generan antígenos, atacan a los antígenos y lo que generan son anticuerpos para ello. Así que la respuesta correcta es la B. 13. ¿Qué son los quiasmas? A. Son las uniones físicas entre cromátidas hermanas durante la mitosis. B. Son las uniones físicas entre cromátidas no hermanas durante la meiosis. Y C. Son las uniones físicas entre cromátidas hermanas durante la meiosis. La respuesta correcta es la B.
Durante la meiosis, las cromátidas no hermanas se unen y en la unión, después de producirse ese crossing over, ese sobrecruzamiento, se queda en un punto de unión que es el quiasma. Así que la respuesta correcta es la B. 14. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Ojo, porque falsa no lo ponen con mayúscula. Tendemos siempre a contestar las preguntas correctas. Y aquí lo que tenemos que buscar es justo lo que no es correcto. Así que vamos a leer con calma. Dice A. En la matriz mitocondrial tiene lugar la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. Eso es verdad. Así que en principio no la marcamos. B. Las mitocondrias están presentes exclusivamente en las células eucariotas animales. Esto es falso, porque ya sabemos que las mitocondrias están en células animales y en células vegetales. Y C. Las mitocondrias poseen dos membranas, una externa y una interna plegada en crestas. Esta afirmación también es correcta, luego la que tenemos que marcar porque es falsa es la respuesta B. Y 15. El proceso de muerte celular programada se denomina A. Apoptosis, B. Necrosis y C. Mitosis. Esta es una definición. La biología es una asignatura que tiene un amplio vocabulario. Entonces, debemos ampliar ese vocabulario científico y entre esas palabras que tenemos que aprender está lo que es la apoptosis. La apoptosis es el proceso de muerte celular programada. Así que la respuesta correcta sería la A. Bueno, terminado la parte de tipo 3, vamos ahora a hacer las preguntas de desarrollo. Este año nos daban 4 preguntas y de esas 4 teníamos que contestar 2. Mi consejo siempre es que leamos todas las preguntas y veamos más o menos qué es lo que sabemos de cada una de ellas, nos hagamos un esquema, o bien en una hoja, o bien un esquema mental de qué es lo que tenemos que responder y en función de ello escogeremos las que mejor se nos van a dar. También, como son preguntas de desarrollo, os voy a dar varios consejos. Primero, tenéis que ser concisos y claros en vuestras respuestas. No podéis contestar más de lo que os están preguntando. Eso, además de que nos lleva a errores, nos puede causar una penalización porque pueden considerar que no sabemos concretar. Tenemos que ser limpios en nuestra forma de escribir, con una letra que sea legible, lo más posible, por favor, y luego evitar las faltas de ortografía, que evidentemente una falta de ortografía no lo podrían pasar, pero muchas nos van a bajar puntos. Dicho todas estas recomendaciones, pues vamos a resolver una por una las preguntas. Pregunta 1. Dice, con respecto a los ribosomas, y nos ponen 4 apartados. A. Comente su estructura. B. Explique su composición química. C. Señale cuál es su ubicación en las células procariotas y eucariotas. Y D. Explique su función y el proceso en que están involucrados. Los 3 primeros apartados vemos que los evalúan con 0,5 puntos, con lo cual hay que contestar lo más escueto posible y en el D dar una explicación más extensa. Pues bien, empezamos. A. Los ribosomas son estructuras globulares constituidas por 2 subunidades. En eucariotas tienen una subunidad grande de unos 60 S. Inciso, S se refiere a una unidad de sedimentación. Y una pequeña de 40 S, siendo el conjunto de 80 S. La diferencia con los ribosomas de los procariotas es que estos en conjunto son más pequeños, de unos 70 S aproximadamente, con una subunidad grande de unos 50 y una subunidad pequeña de 30. B. Explica su composición química. Decimos exactamente de qué están formados. Están formados de proteínas, ARN ribosómico y agua. C. ¿Cuál es su ubicación tanto en células procariotas como eucariotas? En células procariotas están dispersos en el citoplasma. En células eucariotas se pueden encontrar dispersos en el citoplasma, asociados a la membrana del retículo endoplasmático rugoso, de ahí su nombre, y en algunos orgánulos como mitocondrias y cloroplastos.
En D nos piden que expliquemos su función y el proceso en el que están involucrados. La función de los ribosomas en los que están implicados es la síntesis de proteínas, en concreto la etapa de traducción. Y esta etapa de traducción consta de 3 etapas, una de iniciación, elongación y terminación. En la iniciación el ribosoma se ensambla al mensajero, al ARN mensajero. Van a ir llegando los transferentes con aminoácidos, el primero de ellos es la metionina, y todo este conjunto, junto con los factores de iniciación, hacen que empiece el proceso de la traducción. Durante la etapa de elongación van a llegar aminoácidos a través de los transferentes y estos se van a unir formando una cadena peptídica, y en el proceso de terminación, cuando llega un triplete de stop o de finalización, se paraliza el proceso de traducción. El péptido se libera y se va a otros orgánulos donde van a sufrir una maduración para dar lugar a las proteínas correspondientes. Bien. Nos vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 es una pregunta de metabolismo celular. En concreto nos hacen preguntas sobre el ciclo de Krebs. Y dice así. En relación con el ciclo de Krebs, responde a las siguientes cuestiones. A. Concepto y finalidad. B. Sustratos que entran y productos que se obtienen. Y C. Lugar de las células donde se lleva a cabo. Tipo de células en las que se produce, balance final o ecuación del proceso. A. El ciclo de Krebs, que también se le llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es un conjunto de reacciones metabólicas de oxidorreducción. Es un ciclo que interviene en procesos catabólicos, pero algunas de las moléculas intermedias del ciclo pueden participar en procesos anabólicos. Por eso el ciclo de Krebs es un ciclo que se denomina anfibólico. Con respecto a los sustratos que entran y los productos que se obtienen, pregunta B, entra el acetilcoenzima A, que se oxida completamente a CO2 y el FAD y el NAD+, se reducen al captar los electrones que exceden de las moléculas que se están oxidando en el ciclo y se forma FADH2 y NADH, es decir, poder reductor. Y en el proceso se desprende energía en forma de GTP, no de ATP. ¿Dónde se lleva a cabo? Pues se lleva a cabo en las mitocondrias de las células eucariotas, tanto en células animales como en vegetales, y en concreto en la matriz mitocondrial. Y el balance final, bueno, pues yo he puesto la ecuación. Es acetilcoenzima A más 3ND+, más FAD, más GDP, más fósforo inorgánico, más 2 de agua, nos van a dar lugar a 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 de NADH, 3H+, un FADH2, un GTP y un coenzima. Bueno, dentro de las preguntas del metabolismo no es de las más complejas. Vamos a ver la pregunta 3, en donde ya de entrada me dice que explique brevemente. Pues vamos a hacer eso, explicar brevemente. Ceñirnos a lo que nos pregunta. Y es, explique brevemente la naturaleza química y la principal función de las biomoléculas siguientes. A. Celulosa. B. Glucosa. C. Glucógeno. D. Histonas. Y E. Insulina. Pues empezamos. A. Celulosa. Homopolisacárido de glucosa formado por enlaces glucosídicos de beta 1,4. La función principal es estructural. Forman parte de la pared celular de las células vegetales. Hemos explicado tanto su composición química como su función. Con eso es bastante. B. Glucosa. Monosacárido que por el número de carbonos que tiene es una hexosa, son 6 carbonos, y según su grupo funcional es una aldosa, porque tiene un grupo aldehído. Además contiene 5 grupos OH, y la función principal es energética, ya que es la principal fuente de energía de las células. C. Glucógeno. Está formado por la unión de miles de alfa-glucosas
entre paréntesis unas 30.000. Este dato no es necesario ponerlo, si lo sabéis no nos ocupa mucho, pero no es imprescindible. Unidas mediante enlace alfa 1,4, aproximadamente cada 8 o 10 glucosas se produce una unión de alfa 1,6, lo que hace que sea una molécula ramificada. Y esto es importante porque por ese motivo se produce la hidrólisis de esta molécula muy fácilmente. Su función es de reserva energética en las células animales y se encuentra fundamentalmente en las células hepáticas y las musculares. D. Histonas. Son proteínas de carácter básico que están asociadas a moléculas de ADN, dando lugar a la cromatina. Y E. Insulina. Es una hormona de origen proteico que interviene en la disminución de los niveles de glucosa en sangre. Bueno, hemos contestado brevemente a lo que nos pedían. La pregunta 4 es parecido en cuanto a cómo tenemos que contestar. Es una pregunta que está enfocada o es del bloque de inmunología, pero más o menos es similar a la estructura de la anterior, porque nos dice que comentemos brevemente los siguientes términos relativos a la inmunidad. A, antígeno, B, macrófago, C, linfocito B, D, VIH-Sida y E, reacción alérgica o de hipersensibilidad. A, antígeno. Toda sustancia que es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria. Suelen ser macromoléculas procedentes de microorganismos, serían heteroantígenos, pero también pueden ser moléculas propias, autoantígenos o moléculas procedentes de individuos de la misma especie, isoantígenos. Macrófago. Son un tipo de leucocitos que participan en la respuesta inmunitaria, detectando y fagocitando bacterias, virus o sustancias dañinas. También pueden actuar activando a otras células del sistema inmunitario, colaborando en la respuesta inmunitaria. Linfocito B, célula sanguínea que participa en la respuesta inmunológica adquirida, concretamente la respuesta humoral, y es la encargada de fabricar anticuerpos específicos contra los antígenos que infectan a las células. VIH y SIDA. Aquí podríamos hablar mucho de ello. Yo he escogido la definición más breve. El VIH es un retrovirus que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. Y reacción alérgica o de hipersensibilidad es una respuesta del sistema inmunitario de ciertas personas ante la exposición de un alergeno que son sustancias poco nocivas o inocuas, pero que las personas que padecen alergias pueden desencadenar una respuesta inmunitaria. En principio, este ha sido el examen. Espero que os haya ayudado y que os ayude. Y de todas maneras podéis consultar también las respuestas en nuestra página web. Muchas gracias.